Soy Fernando Martín. Esta es la segunda parte de ¿Qué estudia un baterista? En la primera parte hablábamos del top, tocar, oír, practicar. Ahorita nos vamos a concentrar en practicar, cómo practicar, qué debe practicar cada quien, depende de los objetivos que tiene. Y algo básico es los movimientos de las muñecas. Hemos escuchado que uno tiene que tocar relajado, que no hay que ponerse rígido, y eso lo conseguimos haciendo movimientos técnicos para desarrollar control, movimientos con las muñecas. Si nosotros estamos tocando alrededor de la batería de esta forma, tenemos un sonido horrible, no obtenemos un sonido resonante de los tambores, no importando qué batería sea, aunque sea de muy buena calidad. Y aparte estamos dañándonos a largo plazo. Si nosotros tocamos relajadamente, obtenemos un mejor sonido en los tambores y estamos interiorizando mejor la subdivisión del ritmo. La subdivisión hablábamos en la primera parte de esta serie de ¿Qué estudia un baterista?, que es lo más importante. No solo en cuanto a variaciones o fills, sino también en patrones rítmicos. Y hay mucho material que se puede estudiar para eso. Por ejemplo, el famoso The New Breed de Gary Chester. Pero desafortunadamente ese libro no incorpora tresillos en lo más mínimo, no tiene ni un solo tresillo en ninguna de las páginas. Hay un libro similar a ese que es increíblemente bueno de Ari Hoenig, se llama Systems, y ese libro es como la versión del New Breed, pero solo en lenguaje de tresillos. Es básicamente orientado hacia el jazz, pero nos puede servir mucho para practicar independencia coordinada en lenguaje de tresillos o en subdivisión ternaria. Esas son las dos subdivisiones básicas, binaria y ternaria. Incluso en la subdivisión binaria, como son las corcheas y las semicorcheas, podemos hacer lo que se llama swingar las notas, de tal forma que en las semicorcheas, en lugar de sonar un iana, dos iana, tres iana, cuatro iana, sonarían un ian, a dos ian, a tres ian, a cuatro ian, a. Esas son semicorcheas, pero está basado en una subdivisión de tresillos de semicorchea o sextillos. Entonces, es como una subdivisión binaria, pero adaptada a una ternaria. Podemos trabajar coordinación con las cuatro extremidades en esa subdivisión, aswingando las semicorcheas, o también podría ser aswingando las corcheas. Practicar con metrónomo es muy importante para desarrollar una buena conciencia de la subdivisión, del espacio y del tiempo. No acelerarnos ni quedarnos atrás y estar conscientes de la subdivisión dentro de cada pulso. Si nosotros logramos hacer eso, tenemos nuestras muñecas relajadas y aparte desarrollamos un balance apropiado entre los elementos de la batería al tocar un patrón rítmico, que es lo que se usa cuando acompañamos a un ensamble, tenemos los tres elementos básicos necesarios para adentrarnos en el mundo de la batería. Con balance me refiero a si es pop o rock, el bombo fuerte, el redoblante usando rimshot, que es tocar con la punta de la baqueta el centro del tambor mientras el cuerpo de la baqueta toca la orilla del tambor, y el hi-hat suave, por ejemplo. Pero si estamos tocando jazz, es al contrario. El pie derecho y la mano izquierda, en el caso de nosotros los bateristas derechos, pasa a segundo plano y lo principal es el ride con la mano derecha y el hi-hat con el pie izquierdo, en el caso de los bateristas derechos, sonando de esta forma. Entonces, recapitulando, número 1, tener las muñecas relajadas. Número 2, poder seguir un tiempo constante en un metrónomo. Número 3, el balance de los instrumentos que están conformando en determinado momento el patrón rítmico que estamos llevando. Eso es lo más importante para practicar, tomando en cuenta la subdivisión, y también aprovechemos para practicar varias cosas al mismo tiempo cuando estemos estudiando. Por ejemplo, un baterista principiante que está aprendiendo la secuencia de las manos dentro de un paradiddle
Derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda. Si está empezando a aprender la secuencia o el orden en que van esos golpes con las manos, puede intercalar, por ejemplo, 2 golpes con el bombo para practicar al mismo tiempo destreza con el pie del bombo. De esta forma. Entonces aquí arriba hice un paradiddle mientras estaba practicando el bombo. Solo es un ejemplo de cómo podemos optimizar nuestro tiempo de práctica. En lugar de decir voy a practicar paradiddle 10 minutos, después voy a practicar velocidad y consistencia en el bombo durante 10 minutos, podemos irlo integrando todo de esa forma. Un baterista que quiera practicar velocidad y limpieza con sus golpes simples, pero al mismo tiempo practicar subdivisión. Y al mismo tiempo golpes simples. Si por ejemplo lo que se quiere es practicar acentos con la mano izquierda para poder fluir más cómodamente dentro de ritmos de funk. Podemos practicar hacer un golpe fuerte y luego uno suave. O uno suave y luego uno fuerte. Pero no solo eso, sino al mismo tiempo incorporar el pie, incorporar la mano derecha para practicar al mismo tiempo varias cosas y no durante un rato una sola cosa. Podríamos hacer un ejercicio donde hay un golpe acentuado con la izquierda, luego uno suave, pero luego un bombo y 2 derechas suaves. Y tal vez un bombo y una izquierda suave para terminar. De esa forma tenemos al final una izquierda suave y cuando iniciamos la vuelta de nuevo tenemos una izquierda fuerte. De esa forma nos quedan 3 izquierdas, una suave, una fuerte y una suave. Estamos practicando al mismo tiempo golpe acentuado y golpe no acentuado, pero también golpe no acentuado y golpe acentuado. De esta forma nos quedarían 7 golpes en este caso. Entonces al mismo tiempo podemos practicar septimillos si nuestro tiempo es aquí. De cualquier forma, no importando si seamos principiantes o avanzados, tratemos de mantener una bitácora o una especie de cuaderno o en un iPad o tablet, ir apuntando nuestro progreso. Por ejemplo, este ejercicio que acabo de hacer, lo pude hacer en tal tempo, tal fecha, practicarlo todos los días o 3, 4 veces por semana, cada vez aumentando el tempo, o si la dificultad del ejercicio está en hacerlo lento, practicarlo cada vez más lento. No necesariamente practicar las cosas cada vez más rápido es lo mejor. Por último, quisiera hablar un poco de cómo el solfeo es importante para nuestra práctica, aunque nunca vayamos a leer una partitura, transcripción o chart a la hora de tocar con otros músicos, pero para nuestro estudio personal, estar más conscientes de la subdivisión y de las notas que componen cada uno de los grupos que estamos tocando es muy importante el solfeo. Y podemos ver, por ejemplo, un compás como este. Es un compás de 2/4 que suena de esta forma. Uniana, dosiana, uniana, dosiana. Eso podría ser un fill dentro de una canción. Podemos practicar un ritmo básico y utilizar eso como un fill en los últimos 2 tiempos de un compás de 4/4. Lo podemos orquestar, es decir, usar los toms, por ejemplo. Puedo hacer acentos. En este caso voy a poner 2 acentos en la primera figura.
que van en la primera y última nota y en la última nota de la segunda figura. Otra cosa que puedo hacer es tocar en el redoblante la figura y en todo lo que es silencio o no hay notas ocupando ese espacio, pongo bombo. En estas figuras sería en el I de la primera figura y en el I y el A en la segunda figura. La idea es darnos cuenta que el solfeo nos puede llevar a desarrollar ideas. En base a algo que está escrito en una hoja de papel y que parece no tener vida, podemos hacer que cobre vida utilizando nuestra imaginación, haciendo distintas combinaciones, incorporando distintos elementos, tocar en los silencios, no necesariamente solo donde hay notas, incorporar acentos, que es lo que le llamamos dinámicas. O también utilizarlo como se utiliza en libros como el New Breed de Gary Chester. Esa figura podría ser la figura de bombo, mientras arriba llevamos el hi-hat en corcheas y el redoblante en 2 y 4. O mientras llevamos el bombo en 1 y 3 y el redoblante en 2 y 4, esa figura la tocamos en el hi-hat. Hay infinidad de rutas que podemos tomar en nuestra práctica diaria, pero es importante que sea diaria, que anotemos nuestro progreso, que llevemos una bitácora, que todo lo practiquemos con metrónomo, que todo lo practiquemos con una técnica apropiada, relajada, con un buen sonido, tomando en cuenta el balance entre las extremidades. Y estudiando el material que nos interesa estudiar depende de nuestros objetivos. Es importante tener objetivos para saber hacia dónde vamos y no solo practicar por practicar.